Buenas, buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Buenas Bien, tardes. en el canal de YouTube que hay 120 reproducciones, o sea, quiere decir que me imagino que todos vieron el video, ¿no? Y que todos vieron el video mío y el del paraguayo trambólico, que también era una tarea para el hogar, espero que todos lo hayan visto. Lo único que vi es que solamente hay 9 likes. Uno se entusiasma con eso. 120 reproducciones y solo 9 likes, muy mal, ¿no? Eso, Fiona. Vamos, vamos a ver quiénes le dieron like y quiénes no, y eso lo vamos a tener en cuenta en la nota final. Bueno, ya estamos como los influencers. Bueno, vamos a hacer un breve repaso del 245. Por suerte va a ser un poco más rápido y no va a ser todo en crudo porque ya vieron ustedes el video, entonces de alguna manera algo ya entendieron, aunque sea un poquito del 245 y no es todo desde cero. Voy a pasar a compartir pantalla, el mismo Power que usé ayer en la clase. Ahí está. Bien. Se está viendo, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bueno, no vamos a leer de vuelta el 245 porque en realidad ya lo leímos ayer y ustedes lo pueden volver a leer. Esto no hace falta que lo sepan de memoria porque no es algo que se va a tomar. El segundo parcial va a ser práctico netamente, van a tener que hacer una liquidación, o sea, sacar todos los rubros de una liquidación, ¿sí? Con todos los datos que le vamos a dar, muy parecido a los casitos 1 y 2, aunque mucho más desarrollados que esos dos. Bien. Hay alguien que está levantando la mano. ¿Alguna duda antes de empezar el repaso? Yo, profe, a ver si me puede despejar esta duda. En un momento en el video usted dice que se computa por años, o sea, por año entero 365 días. Pero después más adelante dice que a partir de los 3 meses se entiende como un año, puede ser, o entendí cualquier cosa. Exactamente. O sea, acá, según el 245, esto lo vamos a ver ahora cuando veamos antigüedad. Pero igual no Ok. importa. Total, es lo primero. O sea, no te adelantaste tanto. Y ahí, ya que estamos, pasamos a esta filmina. A por B igual a C. O sea, el resumen del 245 es A por B igual a C. Y tenemos que determinar cómo se llega a cada uno de estos factores para después obtener el resultado. Y de lo que estás hablando vos es B, la antigüedad, que es, bueno, cómo calculamos el tiempo efectivo de servicio prestado por el trabajador a favor de un empleador, que es uno de los números que necesitamos para hacer el cálculo del 245. Bueno, entonces tenemos que calcular exactamente primero cuál es la antigüedad que tiene años, meses, en realidad años, meses y días, así se calcula, ¿no? No al revés, no primero meses y después, o no primero días, después meses, después años, sino primero años, meses y días. Perfecto. La ley dice que por cada año se computa uno, es decir que, o sea, voy a multiplicar por la cantidad de años que tiene este trabajador de antigüedad. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, pero lo que la ley dice que a partir de que ya cumplió 3 meses de antigüedad, o más de 3 meses de antigüedad, ya no necesita esperar hasta cumplir el año para sumar un año más, sino que a partir de los 3 meses y un día, ya automáticamente suma un año. ¿Sí? Lo que significa que en realidad va a volver a sumar otro año cuando cumpla ese año más 3 meses y un día del otro año. Esto quiere decir. Esto, explicado con un ejemplo, un trabajador que tiene un año de antigüedad va a ser multiplicado su antigüedad por 1. Quien tiene 9 meses de antigüedad, también por 1 porque tiene fracción mayor a 3 meses. El que tiene un año, 2 meses y 20 días, también por 1 porque el segundo año no cumplió la fracción mayor a 3 meses. Si tiene un año, 3 meses y 2 días, 2. ¿Sí? Esto es justo para aquel que cumple recién los 3 meses hace poquito, pero injusto para aquel que está cerca de cumplir el año y 3 meses, pero no llega y cobra lo mismo. Es decir, cobra lo mismo un trabajador que tiene 4 meses de antigüedad que un año y 2 meses y medio. ¿Sí? Cosas de la ley. No vamos a entrar a analizar justo en la punta. Bien, entonces, esto respecto a la antigüedad. La manera más fácil de hacer el cálculo es, obviamente, poner así, como yo lo puse acá, en la filmina, fecha de ingreso arriba y abajo fecha de despido o fecha de egreso. ¿Sí? Entonces calculamos cuántos años pasaron desde
el año de ingreso hasta el año de egreso, siempre y cuando el mes de ingreso sea menor al mes de egreso. Porque si fuera mayor, quiere decir que no pasa, si en vez de haber entrado a trabajar el 1 de enero del 2012 y haber sido despedido el 19 de febrero del 2022, hubiera entrado a trabajar el 1 de octubre del 2012 y hubiera sido despedido el 19 de febrero del 2022, acá en este caso no pasaron 10 años, ¿sí? Porque de octubre de 2012 a febrero del 2022 no pasaron 10 años, sino que en realidad pasaron 9 años a octubre del 2021 y tengo que calcular los meses. ¿Se entiende esto? O sea, es tan simple como calcular la cantidad de años que llevan de novios, de aniversarios, de conmemoración de alguna fecha importante, de una final de su equipo, de, no sé, hasta desde fallecimiento de una mascota o lo que sea. Bueno, el cálculo es tan simple como eso. Valentina, ¿qué pasa? Hola, profe, buenas tardes. Yo tenía la misma duda que Delfina, pero bueno, ya la disipé. Y después tengo un par de dudas sobre el concepto de normal. No sé Bueno, si... ya vamos a llegar. Ok, Ya vamos ok, a llegar. ¿Alguno tiene alguna otra duda sobre antigüedad? Esto es fácil. O sea, es tan... Sí, perdón, tengo una pregunta. ¿El Ana, año se calcula aniversario? exactamente, año aniversario. O sea, nada En el tan... caso que fuera, en el caso que cuando es menor, cuando es mayor a 3 meses, No entiendo cuál sería, a ver. el año, O claro, el sea, año aniversario, para, supongamos que empezó, sí, no. Vos tenés que calcular el calendario aniversario para calcular la antigüedad. Aniversario significa que no va a empezar, saben que la diferencia entre aniversario y calendario, ¿no? Me imagino que sí. El calendario es el 1 de enero, 31 de diciembre, y el aniversario es desde una fecha hasta otra. El aniversario es el cumpleaños nuestro, el aniversario de casado, lo que sea. Bueno, cumplimos tantos años de casados, no el 31 de diciembre, sino la fecha que se cumple el día que nos conocimos, que nos casamos, que bueno, lo que sea. Bien, esto significa que en realidad la antigüedad la vamos a calcular conforme el calendario aniversario, es decir, desde la fecha de ingreso hasta la fecha de despido, cuánto tiempo pasó exactamente. ¿Sí? Primero sacamos esa cuenta, antes de hacer nada, sacamos esa cuenta, lo que nos va a dar cuántos años, cuántos meses y cuántos días. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos esos datos, lo que tenemos que ver es si la cantidad de meses que pasó desde la fecha de ingreso es mayor a 3 meses. Si es mayor a 3 meses, tenemos que sumarle uno más a la cantidad de años. ¿Sí? Ahora, sí, a mí sí, me confundía, perdón, pensando sí, en esto, digo, entró en septiembre, sí, supongamos para hacer entró en septiembre del 2020. sí, A septiembre del 2021 un es un año. año. Sí. Lo despiden en diciembre ¿De qué año? del mismo año. Bien. ¿Ahí sería un año o serían 2? ¿Y exactamente cuánta antigüedad tiene este trabajador? Hacé la cuenta vos, a ver. Tiene un año y 3 meses. ¿3 meses exacto o 3 meses y algunos días? Supongamos, entró el 30 y lo despiden el 31, así que tiene 3 meses y un día. Bien. Entonces, si tiene un año, 3 meses y un día, ahí tiene suerte y es por 2. Si Es 2, tiene un año y 3 meses clavado, es 1. es 1. Porque la ley dice fracción Perfecto. mayor a 3 meses y fracción mayor a 3 meses es 3 meses y un poquito más. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. Perfecto. Profe, Yes. ¿Escucho? sí, yo no, sí, ¿cómo le va? La fecha de ingreso es, por ejemplo, diciembre y el despido es julio. ¿Cuántos meses son? ¿Y cuánto hay de diciembre a julio? 5. O sea, una recomendación, ¿no? Si ustedes no están muy seguros, lo que tienen que hacer es, bueno, diciembre a enero hay un mes. Enero a febrero hay 2 meses. Febrero a marzo, 3. Marzo a abril, 4. Abril, mayo, 5. Hasta ¿qué mes era? Junio, ¿no? O julio. 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 De julio. A junio 6, a julio 7. ¿Se entiende? Ahí hay 7 meses.
Entonces no importa si es mayor o menor, se cuenta el mes y ya está. No. O sea, lo que hay que calcular es la antigüedad exacta. ¿Cuántos años, cuántos meses y cuántos días? Una vez que tenemos la cantidad de años, meses y días, ahí vamos a analizar. Bueno, los años lo dejamos así como están. Pero vemos cuántos meses tiene. Si tiene más de 3 meses o más, ahí analiza. Si tiene 3 meses, analizamos cuántos días tiene. Porque si tiene un día, 3 meses de un día, significa que es fracción mayor a 3 meses. Si tiene 4, ya está, es fracción mayor a 3 meses y no nos calentamos. Si tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 11, va a ser fracción mayor a 3 meses. Ya 12 no, porque es un año más. ¿Sí? Se va un año más. ¿Se entiende? O sea, si los meses son mayores a 3 meses y un día, le sumamos uno más al año. Tan simple como es. Ahora entendí. 3 meses y un día se redondean un año, entonces. No es que se redondea, se agrega un año, porque la ley dice eso. Entonces significa, a ver, es como hablándolo en forma vulgar, ¿no? No al estilo paraguayo trambólico, pero bueno, vamos, como dice, vamos a irnos como yo quiero, bueno, se lo voy a explicar como yo quiero, bueno, es como decirle, por cada año te doy uno, y te voy a dar uno más si cumpliste 3 meses y un día. ¿Sí? Es decir, si vos tenés 5 años, te doy 5, pero además, si tenés 3 meses y un día, te doy uno más, o sea, 6. ¿Se entiende? Es tan simple como eso. Sí, en realidad, si es más de 3, ya sabemos que puede llegar a ser un año más si los días superan a 1. Lo que interesa más serían los días, si superan a No, 3. primero nos interesan los meses, porque si tiene 4, ya está, no nos interesan los días. Porque ya 4 es mayor a 3. Ahora, 3 es mayor a 3, no. 3 es igual a 3. Por lo tanto, tengo que ver si los días me dan 1 al menos, y por lo tanto ahí 3 es mayor a 3. Porque 3 y un mes es un día. ¿Sí? ¿Se entiende? Tan Sí, simple ahora como sí, eso. gracias. Perfecto. ¿Alguna duda más sobre la antigüedad? O sea, lo que yo haría, porque lo sigo haciendo, después de tantos años de docencia y de haber hecho cálculos así, a lápiz, yo lo que hago es contar con los dedos, a ver de junio a julio cuántos hay, y, o sea, para que no haya ninguna duda. Puedo tener un almanaque, lo que sea, pero yo me estoy más seguro contando, porque en realidad no tengo que contar de 7 a 1 cuánto hay, 6. No, yo tengo que contar de 1 a 2 cuánto hay, 1. De 2 a 3 cuánto hay, otro. De 3 a 4, ¿se entiende? Es tan simple como es, para no confiarse. Bien, sigamos. Entonces, eso era B. A, ¿cómo sacamos A? Habíamos dicho que es la mejor remuneración mensual normal habitual de vengada de los últimos 12 meses, casi como un versito se los tiene que salir. Debe ser una de las pocas frases que me salen sin trabarme la lengua, a veces me trabo. Si tengo que decir inconstitucionalidad de una norma, yo cuando doy charlas sobre derecho provisional, en el cual tengo que hablar mucho sobre eso, es un lío bárbaro, porque siempre me trabo. En alguna vez que tengo que decir inconstitucionalidad de una norma, ahí me trabo. ¿Sí? Salvo en esto y en cónyuge supérstite, que también me sale de una, no me trabo nunca, pero bueno, cónyuge supérstite no lo puedo usar mucho, ¿no? En conversaciones, pero acá es la mejor remuneración mensual normal habitual de vengada de los últimos 12 meses, es la base de cálculo, o A para nuestro cálculo. Bien, entonces como dijimos, en realidad, si nosotros tuvimos al cliente y él nos dice, bueno, ¿cuánto voy a cobrar si me despiden? Bueno, según la ley, es un mes de sueldo por cada año de servicio, fracción mayor a 3 meses. Pero no te ilusiones tanto porque no es cualquier sueldo. Es un sueldo con ciertas características, y estas características en realidad no te van a beneficiar, tienden a perjudicarte. Como hemos dicho, una torta con 12 porciones a las cuales le vamos sacando pedazos, ¿sí? Y el trabajador se queda con menos porciones de torta, porque no es que las repartió, sino que en realidad se las lleva el Estado, por decir así, ¿no? Bien, entonces, lo primero que tenemos que analizar para ver si podemos avanzar respecto de la base de cálculo, es quitar los conceptos no remunerativos. Sí, hemos dicho, bueno, lo que no es remunerativo en un recibo de sueldo, en realidad en los 12 recibos de sueldos que tenemos, porque es el año anterior, lo sacamos, ¿sí? Después, lo que vamos a hacer es incluir, este es el único
el único concepto que podemos decir que beneficia al trabajador, lo único que el único concepto que es ver si hay algún concepto que el trabajador debió haber cobrado, que devengó, pero no lo cobró, ¿sí? Ya sea un rubro de convenio, como en el caso 2, aunque en el caso 2 que vieron, había un rubro de convenio que tendría que haber cobrado y no lo cobró, si hay horas extras trabajadas y no cobradas, si hay premios que debió haber cobrado y no cobró, presentismo, lo que sea, algo que no cobró pero debería haber cobrado, es algo devengado. Eso lo incluimos. Es más, cuando usted viene en el caso 2, hay como 2 columnitas a la derecha. Bueno, esas columnitas sirven para incluir rubros que no estén, no hayan sido pagados, ¿sí? Bien. Después lo que tenemos que hacer es mensualizar. Disculpe, profesor, yo tengo Sí. una duda al respecto sobre supuesto. lo que sería el concepto de devengado. Vale. No por los rubros diferentes al salario, sino por el salario en sí. Porque yo, o sea, cuando vi el video, el cálculo, los ejemplos y todo, como lo explicó usted, lo que se hace es agarrar los sueldos que efectivamente, o sea, el sueldo, por ejemplo, del contrato individual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se acordó Sí, sí. que por 8 horas, 48 horas a la semana, no sé, cobra 50.000 pesos. Sí. Y yo tengo la duda al respecto porque, si, por ejemplo, si el trabajador cobra 50.000 o le deben pagar 50.000 por mes, pero el convenio dice 100, es decir, hay una diferencia, ¿no se podría entender que eso que dice el convenio es lo que se podría llamar devengado? No sé si me explico bien. Quiero decir, si el convenio dice que le tienen que pagar 100.000 pesos y en realidad le están pagando otra cosa, un monto mucho menor, lo devengado realmente sería lo del convenio, porque es lo que se tendría que pagar. Bien, un ejemplo típico de lo que es devengado, exactamente, Facundo. Es decir, O sea, lo pregunto porque, o sea, yo trabajo en un estudio laboral y las liquidaciones le hacen de esta manera. Entonces, quería, para lo que es el examen, ¿no? Para hacer la liquidación del examen, eh, preguntar si, o sea, usted entiende que esto se puede hacer o si está equivocado, o si yo lo puedo hacer de esa manera para el examen. en realidad, o sea, es como vos dijiste, y es algo tan simple como esto. Algo devengado es algo que debió haber cobrado y no cobró, ¿sí? Si vos en el ejemplo que pusiste, acá hay un incumplimiento grave del empleador, pero eso no obsta a que el trabajador tenga derecho a reclamar. O sea, si en el convenio dice que la categoría del trabajador tiene como un salario de convenio de 100.000 pesos y a él le están pagando 50.000 pesos, él devengó mes a mes 50.000 pesos, que es un concepto que debió haber cobrado y no cobró. Lo que significa que no solo hay que incluirlo en la base de cálculo, sino que también lo puede reclamar como diferencias salariales. ¿Sí? 50.000 pesos que me estás dejando de pagar, me estás choreando, si querés decirlo así bien vulgarmente, y por lo tanto eso me corresponde. Siempre con la prescripción de 2 años, pero es el salario que yo debía haber cobrado, es eso lo devengado. ¿Sí? Que puede ser algo de sueldo, un concepto, puede ser un concepto del convenio, que en realidad no me lo estoy pagando, o puede ser algo que debió haber pagado y no me pagó, como horas extras. Yo trabajé 5 horas extras por mes y no me las pagaste, porque yo trabajé más del horario y por lo tanto me lo debiste haber pagado y es eso. Tan simple como eso. Devengado Gracias. lo que se debió haber pagado y no se pagó. Bien. A ver, Marcela. Donna, tiene una pregunta. Una consulta. Consulta, quedó No, grabado. perdón, una duda. Ya a esta altura es una Es una una duda. honey en Buller. Andás sabiendo, ya te queda tu nombre. Una Jani. Bueno, por ejemplo, hay distintos convenios, ¿no? Yo conozco uno que es el convenio de Luz y Fuerza, por ejemplo, ¿no? Sí, Y Luz y Fuerza te paga anualmente una bonificación anual por eficiencia, bien. ¿sí? Que es un sueldo por el primer año, un sueldo más el 20 por el segundo, un sueldo más el 30 por el tercero, y así Sí, hasta que llega un tope, que no me acuerdo cuánto es, digamos el 200%, y sí, eso se paga a fin de año. sí. Cuando uno tiene que hacer una liquidación por despido, por ejemplo, esa bonificación entraría porque es un pago anual
que ya está pautado y está en el convenio. Bien, según lo que establece la ley, no entra porque es mensual, no es mensual. Así como no entra el aguinaldo, en Capital Federal, ¿no? Por eso mismo el empleador bien asesorado lo paga una vez por año y no lo paga cada 2 meses. Claro, por eso. O sea, también partamos de la base que el empleador está pagando algo que no está obligado a hacer. Lo hace porque tiene ganas y es así. Pero no va dentro de la base de cálculo. Ahora, si por ejemplo el Pero no es empleador... que a veces el empleador yo no sé si estoy errada, tiene que pagar un plus por producción. Depende del convenio, pero no está obligado. Eso de participación en las ganancias en la empresa nunca fue incluida en ninguna norma de alcance general. No está en la ley de contrato de trabajo. Tiene que estar estipulado en el convenio, digamos. Sí, en el convenio, en el contrato o en un estatuto, pero si el empleador no está obligado por alguna norma, lo está haciendo voluntariamente. Ahora, en el ejemplo que vos me decís, no entra dentro de la base de cálculo porque no es mensual. ¿Sí? Volvamos a lo que yo dije en el video, y lo digo a decir. Este artículo 245 echa por tierra todo lo que venimos hablando de la protección del trabajador. ¿Sí? Es un artículo que se incorporó a la ley contra el trabajo en una época de, no vamos a mencionar qué gobierno, pero en la cual había que proteger la empresa, sobreprotegerla, si bien hay que protegerla, tampoco desprotegiendo al trabajador, y bueno, es una ley en realidad más que laboral y económica, ¿sí? Y por Ok, ahí, gracias. igual sigue. Ahora, siguiendo tu razonamiento, puedes decir, bueno, no entra en la base de cálculo. Ahora, pero si el empleador, esto lo repite todos los años, y un año me lo deja de pagar, ¿yo lo podría exigir? Sí, se torna exigible. ¿Por qué? Porque ya entro como derecho adquirido, si todos los años Claro, me es lo un pago. derecho adquirido, exacto. Pero no entra dentro de la base de cálculo porque no es mensual. ¿Sí? O sea que en realidad el empleador ahí la pensó bien. Dice, porque si no, ¿qué es lo que pasaría? Es, bueno, encima de que yo soy bueno, me lo van a reclamar en el 245, no lo pago más. Listo. A lo sumo, a los nuevos trabajadores no se los pago más. Dejo de ser una obligación porque no está estipulada en ninguna norma. Bien, volvamos bueno, mensual significa eso. O sea, descartar todos los rubros que se cobran que no son mensuales o mensualizar el salario en caso de que sea quincenal o diario. Bien, habitual. Vamos acá respecto a la habitualidad, esto lo dijimos, y tiene que ver tanto lo que es habitual como lo normal. Estos dos conceptos se relacionan o se van a aplicar a los conceptos, a los rubros variables. Los rubros variables son aquellos rubros que el trabajador va a cobrar, pero para que los cobre está sujeto a que se dé una condición que si no se da, el empleador no está obligado a pagar ese concepto. ¿Sí? La explicación es más complicada que lo que es el ejemplo. El ejemplo típico es las horas extras. Las horas extras son variables. Variables no solo porque no siempre cobra lo mismo, sino porque no todos los meses los cobra, porque solamente va a tener derecho a cobrar horas extras cuando trabajó horas extras. Y va a tener derecho a cobrar la cantidad de horas extras que trabajó, solamente, de más de la jornada, ¿no? Bueno, entonces la condición que se tiene que dar para que el trabajador tenga derecho a cobrar horas extras es que haya trabajado horas de más a la jornada normal, ¿sí? Y eso te va a calcular conforme a la cantidad de horas que trabajó. Bien, entonces, cuando hablamos de algo habitual, de un rubro habitual, estamos hablando de un rubro variable, que vamos a analizar en cuántos meses de los últimos 12 el trabajador las cobró. Si las cobró al menos en 6 meses, se entiende que es habitual. ¿Sí? Si es más, obviamente, no hay duda, pero si es menos de 6 meses, 5 o menos, dejó de ser habitual porque hay más meses en los cuales no las cobró. ¿Sí? Si tan simple como esto. Daniela. Sí, hago una consulta, pero por ahí me mezclé yo. Suponiendo en el ejemplo... Otra cerveza. Sí. Perdón. No, Suponiendo perdón, en la no. consulta de la... Bien. Sigue ganando cervezas. En respecto a la consulta de la compañera anterior, de este acuerdo que tienen en el convenio, suponiendo que en vez de una cuestión anual sea 5 veces al mes o 6 meses al mes, ¿sí estaría incorporado también por esta cuestión de habitual entonces? Eso me quedó... 5 veces al mes o al año. Al año, perdón. O sea, si son 5 veces al año... 6 años,
6 meses al año, perdón. ahí 6 está. meses al año. Sí. Bien. O sea, esto significa que lo cobra cada 2 meses, porque son 6 veces al Sí, año, cada 2 supongamos. meses. Bien. La primera pregunta, o la pregunta es si es mensual o si es habitual, porque son dos preguntas diferentes. Más que si eso no es, si se consideraría. Sí se consideraría porque sería habitual, entonces. Bien, en realidad primero para analizar si es habitual tenemos que saber si es mensual, porque si no es mensual ya lo descartamos y no necesitamos analizar más nada. O sea, todos los rubros que fuimos descartando no los analizamos más, ya está, quedaron afuera. ¿Sí? Ahora, se podría decir que un rubro que lo cobra cada 2 meses es mensual. En principio no es mensual porque lo cobra cada 2 meses, pero tampoco es, o sea, es más mensual que el aguinaldo, ¿se entiende? Yo, abogado de la parte actora, plantearía de que en realidad está más cerca de ser mensual que de no serlo, y por lo tanto yo entendería de que podría incluirse dentro de la base de cálculo, ¿sí? Lo que no significa que un juez diga, la ley dice mensual, si no es mensual no va, ¿sí? Pero yo lo plantearía, Ok. yo lo jugaría. Ahora, Gracias. no solo que ahí en este caso, como lo cobra 6 veces por año, no solo que es mensual, sino que también es habitual, ¿sí? Entonces significa que, bueno, listo. Además de ser mensual, es habitual, por lo tanto lo incluiría en la base de cálculo, ¿sí? Pero primero tendría que ser el cuestionamiento o planteo de que en realidad es mensual. Pero no se compliquen tanto, ¿no? O sea, por lo menos a los efectos del parcial no va a haber cosas como estas raras, ¿no? Porque después la vida se va a encargar de ponerle cosas raras, ¿no? Pero bueno, en principio... Perdón, profe, para considerarlo habitual tiene que ser continuo. No, para Porque considerarlo habitual... acá dice, por ejemplo, es que se hace o posee una continuación, o sea, es mayor la cantidad de meses que la cobra a los que no. Si son 6 veces al año, o sea que es bimestral, estaría 6 contra 6, pero no sería continuo, porque lo cobra en enero, en abril, en No, pero junio. o sea, yo puse acá el ejemplo porque siempre cuando vas a definir algo que no se sabe bien qué es, se habla de la Real Academia Española. Pero en realidad lo importante es que a los efectos de lo que a nosotros nos importa es cuántos meses en los últimos 12 meses se repitió. No importa si fueron los primeros, los últimos, en el medio. Si son 6 contra 6, listo, es habitual. 7 contra 5 también, y así adelante. Y si es menos, es no habitual. ¿Se entiende? De los últimos 12 meses, en cuántos sí, en cuántos no. No importa cuándo, pero en cuántos sí, en cuántos no. Eso, tan simple como eso. Perfecto, gracias. No, pensé que tenía que ser continuo, o sea, correlativo, mes a No, mes. no, porque si no, bueno, no hace falta. Bien, ¿alguien más quería preguntar algo, me parece? Sí, yo tenía una consulta. Si la antigüedad Otra es cerveza. menos... una pregunta. Si la continuidad es menos de un año, Sí. o sea, por ejemplo, 4 meses, ¿cómo calculo que Bien, sea? ahí el artículo lo dice, que es conforme los últimos 12 meses, a ver, volvemos atrás, ¿no? Acá, cuando acá dice el 245, dice, de los últimos 12 meses, a ver dónde está. Durante el último año, el cursor se ve, ¿no? Durante el último año, o sea, últimos 12 meses, o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor. Esto significa, si la antigüedad es de 4 meses, solamente voy a calcular por 4 meses. Y voy a determinar que va a ser habitual si se repitió en 2 de los 4, al menos. Si es 1 contra 3, no es habitual. ¿Se entiende? Tan simple como eso. Sí. Bien. Entonces, bueno, esto es simple. Agarramos los variables y vemos, ¿en cuántos meses los cobró? En tantos sí, en tantos no. Perfecto. 6 o más, habitual. 5 o menos, no habitual. Listo. Listo el pollo. Normal. Acá vamos con el concepto quizás más difícil y que seguramente hay un montón de dudas. Pero primero hago el repaso de lo que se entiende por normal. Mientras la habitualidad está relacionada con la cantidad de veces que se repite un concepto en el cobro, la normalidad está enfocada al quantum, ¿sí? Es decir, que el legislador lo que dijo, bueno, está bien, no importa solamente que el trabajador haya cobrado un concepto en 6 o más meses para ser considerado en la base de cálculo. O sea, es habitual, perfecto, pero tiene que pasar el filtro de la normalidad. Es decir, que cada uno de esos meses que cobró estos rubros variables
tiene que ser más o menos parejo. Tiene que haber sido más o menos un monto parejo. No tiene que haber un mes aislado en el cual el monto sea exorbitante, se haya ido muy alto, ¿sí? Porque esto atenta con la política económica, de vuelta, el concepto del criterio del 245, en realidad protegiendo al empleador y no al trabajador, ¿sí? Acá se ve patente de que este artículo en realidad no protege tanto al trabajador, ¿sí? Esto significa que si el trabajador cobraba un concepto más o menos por unos parámetros dentro de todos cercanos en cuanto al monto, pero hay un mes en el cual lo cobró y se fue demasiado alto, ese monto es anormal para la ley. Y por lo tanto ese monto hay que normalizarlo. ¿Y cómo se normaliza? Haciendo un promedio de todos los rubros, de cada uno de los rubros, hay que hacer un promedio de cada uno, pero agarro al rubro sumo todos los meses en los cuales se cobró, y lo divido por la cantidad de meses en las cuales se cobró, y ese promedio lo multiplico por 2, y ese es el límite de la normalidad, y lo que tengo que hacer es sustituir el monto anormal por uno normal. El monto alto por el monto normalizado. ¿Sí? Ahora sí, preguntas. Yo tenía una duda o sea, creo que en el video se dijo, pero no me terminó de quedar claro. Voy directamente al caso para no hablar por el aire, pero justamente en el caso, en la parte, por ejemplo, de comisiones, de los 12 meses, tenían, no sé... ¿Estás hablando del caso que vamos a ver? Sí, pero no te digo punto, o sea, te lo paso a la duda, así me puedes sacar la duda. O sea, no te digo específicamente la resolución, sino para ver si está bien cómo se razonó o no. O sea, de 7 meses cobró tal monto, y después tuvo un mes que cobró otro monto, otros 2 meses que cobró otro monto, y otros 2 meses que cobró otro monto. Perfecto. Ajá. Entonces, de esos o sea, de todos esos montos son superiores a lo que solía cobrar. Entonces, en la cuenta, ¿qué se tienen? O sea, en la cuenta, ¿qué se tiene en cuenta? Básicamente. Todos. O sea, vos haces por el total. Si ya es mayor que lo que se cobró, tenés en cuenta todos. Igual no importa que haya un mes solo. ¿Cómo un mes solo? No entendí eso. Claro, si un mes, ponele, él cobra 15, un mes cobró 20, otros 2 meses cobró, no sé, 25, y otros 2, 18, ponele. Bien. Bien. Tengo que hacer la cuenta por todos. O sea, Sí. los tengo que tener a todos en cuenta. Todos tenés que tener en cuenta. Porque en realidad lo que vos tenés que... Esto es muy simple. Vos imaginate visualmente, ¿no? Porque a veces visualmente uno estudia mejor, ¿no? ¿No les pasa a ustedes que a veces se acuerdan en qué parte del libro está algo? Y bueno, sí, está del otro, bueno, por lo menos en la época se estudiaba con libro, ahora con PDF es más complicado, ¿no? Porque la página 30 no se acuerda nadie. Pero imagínate visualmente esto. Vos tenés enfrente tuyo a todos los rubros variables. Imagínate que gráficamente la altura de esos montos es conforme el monto que cobró. Esto significa que lo que vos tenés que hacer es, a ver, ¿hay alguno que sea demasiado alto? ¿Hay un pico? Sí, este. Bueno, entonces ese es el pico que tenés que analizar. Los otros no, porque en realidad vos tenés que normalizar lo que es anormal, lo que se fue demasiado alto, ¿sí? Esto significa que si vos a simple vista ves que hay un monto que es bastante más alto que los otros, al parecer ese es anormal. Si todos son más o menos parecidos, pero no son iguales, pero son más o menos parecidos, y es muy probable que no haya ninguno anormal. Porque podés tener uno 18, otro 19, otro 18.500, 20, 21, 22, 24. Bueno, el 24 no está tan lejos del 20 y del 18. Ahora, si tenés 18, 18, 18, 50, ese se fue a donde fue la moto del paraguayo, ¿no? Por eso, se fue muy arriba. Entonces, se entiende de que ese es exorbitante. Lo que no significa que vos, para quedarte tranquila, digas, mira, a los 25 yo no estoy segura si no son anormales. Bueno, sumo todo, los divido y lo multiplico por 2. Es muy probable que el promedio por 2 te dé mayor que ese más alto, por lo tanto, a ese no hay que normalizarlo, ¿sí? Ahora, algo importante, que ya que lo mencionaste, me diste el pie para decirlo, solamente puede haber un concepto anormal. O mejor dicho, un mes, no un concepto, un mes anormal. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un trabajador que cobra 555, 50, 55, 50, hay 2 de 50, bueno, el primer 50, si es aislado, es anormal, ya el segundo no. Esto significa que si hay 2 anormales, dejan de ser anormales. O sea, hasta algo tan simple como anormal es algo que sobresale respecto de los otros, ¿no?
igual es una palabra media fea utilizada a veces, ¿no? Pero anormal es algo que no encaja dentro de los otros. Ahora, si hay dos, ya está, bueno, hay dos. O sea, dos anormales, desde el punto de vista del 245, no son anormales. ¿Se entiende? O sea, es solamente cuando, a ver, excepcionalmente el trabajador cobró en un mes algo muy alto. Y hay que normalizarlo, según la ley. Hay que matarlo, por decir así, ¿Pero qué normalizarlo. criterio se utilizaría, profe, o qué porcentaje se utilizaría para considerarlo anormal con respecto al resto? Y lo que dijimos en el Claro, video. pero de 15 a 25, en teoría, sería anormal. En principio, en realidad, a ojo parecería, pero hay que hacer la cuenta. Sumar todos, dividirlo por la cantidad de meses y multiplicarlo por 2. Y eso es el límite de la normalidad. Perdón, está Valentina esperando hace como 2 horas que levantó la mano. Vi la queja y tipo levanté la mano para que haga una pregunta. ¿Valentina Sarmiento? Sí. Ah, Sí, pero sí. es amiga de Lucas, así que no sé. Bueno, Soy yo, profe, efectivamente. Yo tenía una pregunta parecida a la que hizo Marcela, como el criterio para la normalidad. Es como, bueno, por ahí si el número me parece medio raro, hago la cuenta y veo si es anormal o no, pero depende, digamos, de como criterio de la persona que está haciendo la cuenta. en realidad, bueno, la respuesta a esa pregunta, o sea, si vos me hubieras preguntado, ¿ese criterio que usted nos está explicando, ese que utiliza todo el mundo en la justicia laboral? No. Hay muchos criterios, pero nosotros unificamos uno solo porque si no sería un lío de criterios, ¿no? Cada uno diría lo que quiere. Entonces, también ante mi respuesta alguien me podría decir, bueno, entonces ¿por qué nos está explicando esto? La respuesta sería, porque hay muchos jueces que lo aplican y es el criterio mayoritario, no es el de todos, pero es el mayoritario. Y ustedes tienen que saber este criterio, porque ustedes obviamente tranquilamente pueden decir, yo no normalizo nada y yo pido y voy hasta las últimas consecuencias y pido $1 millón. Perfecto, pedilo. Pero sabelo que si vos inicias una demanda, un juez te puede resolver, aplicar el criterio de la ratio de la normalidad y vos tenés que saber cuál es. Porque si no sabés, imagínate, en una resolución te dice, doctor, doctora, aplique el criterio del ratio de la normalidad en los conceptos anormales. Y vos no sabés. Y tu cliente lee eso y dice, doctor, doctora, ¿sabe lo que es eso? No. Bueno, chau, se fue con otro abogado. Entonces ustedes tienen que saberlo esto, ¿sí? Aparte para unificar un criterio y porque aparte esto es como el estanciero, es plata de mentira, no es de verdad, por eso pongo... Mi segunda duda es, el único, o sea, solamente se normaliza el monto alto cuando es más del 100% que los montos normales. O sea, con el criterio, o sea, es el promedio por 2. O sea, Sí, eso sí, pero por ejemplo, si él cobró durante 10 meses 2.000 pesos por mes de horas extra y un mes cobró 10.000 pesos, sí, como era parecido al ejemplo del video. sí. Si a mí la cuenta me da 5.500 pesos o 5.300 pesos, que es más del doble de 2.000, ahí lo normalizo. Si me da menos del doble, no es necesario normalizarlo. Esto es lo que me queda. Pero pará, vos lo que tenés que normalizar son los 10.000 pesos, no los 2.000. Tenés que normalizarlo claro. para abajo, no para arriba. Sí, claro, pero digo, normalizar solamente si me da más del doble de los montos normales. Si es menos del doble, ¿no hace falta? Exactamente. Bien, genial. Si en vez de ser 10.000 fueran 2.000, 2.000, 5.000, es muy probable que esos 5.000 no sean anormales, o capaz que está ahí cerca. ¿Sí? O sea, si a vos la suma dividido la cantidad de meses por 2 te da un monto mayor al que quiero normalizar, no hay que normalizarlo. Si me da menor, hay que normalizarlo. O sea, hay que topearlo, o hay que bajarlo. ¿Sí? No sé quién estaba primero en la lista de Facundo Fernández. Facundo. Y después Facundo. Lo mío es una consulta, a ver si hay... Otra consulta, hoy tenemos cerveza de sobra. Sí. No, 2 consultas, Pago. Encima se hace el canchero. Ahora, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que cobramos nosotros? Una Por la de segunda cortesía. consulta, no es que 2 por 1, la segunda sale más cara. Una es de cortesía. La consulta era si hay alguna forma de cálculo que sea más beneficiosa para el trabajador que esta. Si bien esta es la que aplica la mayoría, ¿existe alguna que sea más beneficiosa y que se pueda aplicar? Sí, existen. Que hay algunos que entienden que nunca hay que normalizar.
pero esto no significa que todos los jueces lo entiendan. Claro. A ver, vamos a hacer un ejemplo bien gráfico. Es como si vos fueras abogado penalista y ante un delito que cometió tu cliente, vos sabés que hay jueces que para ese delito le aplican 5 años, hay otros 3 y uno una probation. Entonces, vos no le podés decir a tu cliente, quédate tranquilo que ahora pido una probation, listo, porque te toca justo el juez que le da 5 años de prisión efectiva y sonaste. Entonces, vos tenés que saber cuál es lo peor. Quizás el criterio mayoritario es de 3 años, ¿no? Y con capaz Entonces vos tenés que saber el más beneficioso, el menos beneficioso. Entonces vos tenés que ir más o menos por el medio, pero decirle, mirá, te voy a pedir esto, capaz que es menos, capaz que es más. O sea, vos tenés que saber todo, ¿sí? Esto es el criterio que aprendemos nosotros para unificar un criterio y para que todos hagan la misma cuenta. Si no son 100 parciales para corregir con distintas cuentas, ahí que nos volvemos locos, ni siquiera con un Excel inteligente. ¿Se entiende? Esa era la primera. ¿La segunda cuál era? Cortesía. Gracias. ¿Cómo cortesía? Eso No, fue... no hay segunda, no hay segunda. Ah, no hay segunda. Bueno, listo. Igual se cobra la primera. Bien. Facundo, ¿qué era? Sí, una duda, una cuestión un poco, o sea, tal vez la pregunta sea medio tonta, pero porque estaba viendo los casos prácticos, y pensaba si lo de normalizar solo hay que hacerlo por rubros distintos al salario. Porque el salario va cambiando, o sea, generalmente va aumentando, pero a veces puede reducir porque, por ejemplo, en la pandemia hubo una reducción de un 25% por un acuerdo de no me acuerdo qué sindicatos, y bueno, quiero decir, puede existir el caso de que se reduzca el salario y queda en salarios anteriores más altos. Entonces la pregunta es si también hay que normalizar los salarios, lo cual lo veo un poco... Bien, o sea, lo que vos estás hablando es el concepto de salario fijo, y los fijos no se normalizan, solamente los variables. Ok. Y aparte lo que vos estás diciendo es una excepción que sería como una especie de suspensión por razones económicas que el empleador dispuso, y en este caso es una de las excepciones por las cuales el salario puede ser reducido, porque si no, en realidad no puede ser reducido de ninguna manera porque hay un derecho adquirido, principio de progresividad y renunciabilidad, pero salvo excepciones como esta, ¿no? Porque en realidad el salario fijo no es que es siempre lo mismo, sino que en realidad es un monto que nunca baja, siempre en todo caso tiende a subir, y no está sujeto a ninguna condición porque a mes vencido lo cobra, ¿sí? O sea que en realidad solo normalizamos y habitualizamos los rubros variables. Ok, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? No, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver los casos y vamos a hacer, además, la rápida de la normalidad. Y una vez que tenemos normalizados esos conceptos que entendemos que son anormales, hacemos la suma parciales de cada uno, excluyendo los rubros que no son remuneratorios, los que no son mensuales, incluyendo los devengados, sacando los que no son habituales, y tomando el monto normalizado en el caso de que el salario haya sido superior al ratio de normalidad en algún concepto variable. Bueno, sumamos todos esos con esas exclusiones que recién mencionamos y vemos mes a mes cuál es el mejor, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es sumar mes por mes, no rubro por rubro, ¿no? No es que elijo una especie de Frankenstein y elijo el más alto, ¿no? Porque puede ser que tenga unas horas extras en un mes mejor que otro. No, yo tengo que mes a mes. Lo que cobró mes a mes con esos conceptos que sacamos, y vemos cuál es el más alto, ¿sí? Bien, o sea, en este ejemplo, imaginemos, acá yo no puedo elegir, por ejemplo, los 3.000 de acá, más los 25 de acá, más los 2.000 de acá. ¿El cursor se ve o no? ¿Sí? Sí, creo que se ve. Sí, se ve. O sea, tengo que ver la posibilidad de anotar. Yo no puedo elegir este, yo no puedo elegir este de acá, bueno, voy a dejar de escribir acá, más este de acá, más este de acá, porque en realidad yo lo que tengo que hacer es, bueno, sería las sumas un mes por mes. ¿Sí? Así suma una, bueno, no me sale bien la raya, más esta, después esta, o al revés, empezar por acá, esta, más esta, después esta, y después comparo mes a mes cuál es el más alto. ¿Sí? Bien. Me deshacer esto, deshacer, ahí, no.
Borrar. Correcto. Perfecto. Listo. Y ahora, ¿cómo hago para...? Acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, esto ya, el tope máximo, lo repasamos. Una vez que tenemos acá, como en el ejemplo que pusimos, los 31.333,32, que es la base de cálculo, que es la mejor remuneración mensual normal habitual de vengada de los últimos 12 meses, la tenemos que comparar con el tope. Que el tope es 3 veces el salario promedio de convenio. Como ustedes si vieron en los Casos Unidos, ese dato ya se lo damos nosotros, no tienen que hacer ninguna promedio. Lo que único que tienen que hacer es ese salario promedio de convenio por 3. Y ese va a ser el tope máximo. Entonces, esta base de cálculo no puede superar el tope máximo, por lo tanto, si supera la base del tope máximo, la topeamos, si no la supera avanzamos. Y ahí hacemos la base de cálculo topeada o no topeada por la antigüedad. Y ahí nos da C. Y a C la comparamos con el tope mínimo, que es que ese resultado final, esa indemnización, no puede ser inferior a un mes calculado como se calcula la base de cálculo. ¿Y cómo se calcula la base de cálculo? La mejor remuneración mensual normal habitual de vengada de los últimos 12 meses. ¿Sí? Antes de topearse, ¿no? Esto sin tope. ¿Sí? Que en este caso, el tope mínimo de entrada ya es 31.333,32. ¿Sí? A pesar de que esto puede haber sido topeado, sabemos que como mínimo tengo ese monto. Si la antigüedad es mayor a un año, seguramente el tope mínimo no se va a aplicar, pero si este trabajador tuviera un año de antigüedad y el tope hubiera sido 30.000 pesos, por ejemplo, yo tengo que hacer 30.000 pesos por 1, que es la antigüedad, igual 30.000 pesos. Esos 30.000 pesos es inferior al tope mínimo, y por lo tanto el resultado final de indemnización tendría que ser 31.333,32. ¿Sí? Profe, una pregunta sobre esto del tope mínimo. Sí. ¿Es el salario de los últimos 12 meses, pero del trabajador o el promedio del convenio colectivo como en el tope máximo? Es la base de cálculo, lo que hicimos hasta ahora. Ah, ok, bien. O sea, la base de cálculo en este caso, que es 31.333, el número final no puede ser menos que esto. Y si te da menos que esto, este es el mínimo. Exactamente. Podríamos decir Bien. también, si quieren anotarlo, porque esto no está en los apuntes, que la base de cálculo nos sirve no solo para base de cálculo, sino también de tope mínimo. Ese monto de base de cálculo nos va a servir como base de cálculo, que va a ser comparado con el tope máximo, pero a su vez nos va a servir como tope mínimo. O sea, es lo mínimo que va a cobrar el trabajador. Si cobra más, mejor. Pero si no cobra más por el tope máximo, bueno, le vamos a aplicar como mínimo la base de cálculo. ¿Sí? Bien. Profe, ¿Sí? ¿por qué cuando supera un año de antigüedad, sea 2, 3, 5, se pone el tope máximo y no en la última del año, que es la mejor? ¿Por qué? No se pone el tope máximo si supera la cantidad. Se pone el tope máximo cuando la base de cálculo supera el tope máximo. Lo que yo dije es que cuando el trabajador tiene una antigüedad mayor a un año, ponerle 2 años, es muy probable que la base de cálculo, aún topeada, supere el tope mínimo. Tendría que ser un tope demasiado grande, o sea, disminuir a casi la mitad la base de cálculo para que multiplicado por 2 no supere el tope mínimo. ¿Se entiende? Eso es lo que dije. ¿Se entendió o no? Yo disculpe, no entendí. Bien. Lo que yo dije, esto lo dije en el video, me parece, que en general cuando se aplica... Si es un año de antigüedad, tomamos el 31.000, ese el mayor. Ahora no entiendo por qué cuando son 2 se toma menor. En realidad yo dije que cuando tiene un año de antigüedad y se aplica el tope máximo, imaginemos, el tope máximo es 30.000 pesos, 30.000 pesos por 1, ¿cuánto da, Luciana? 30. Muy bien, esto es fácil. Bien, ahora, eso es lo que sería C. ¿Qué dice el tope mínimo? Que ese C, que el resultado final, esos 30.000 pesos, no pueden ser inferiores a una vez calculada la base de cálculo. ¿La base de cálculo cuánto era? 31.333. ¿30.000 es menor a 31.000? Sí. Por lo tanto, no tomo los 30.000 pesos, sino los 31.333.
Ahora, imagínate que en realidad hubiera tenido 2 años de antigüedad el trabajador. Topeado. 30.000 por 2, ¿cuánto es? 60. Bien, perfecto. Vamos bien, ¿eh? Igual estos son los números fáciles. Bueno, 60.000 pesos. ¿Es mayor o inferior que 31.000? Es mayor. Es mayor. Por lo tanto, acá no se aplica el tope mínimo. Eso es lo que dije. Ahora sí, gracias, profe. Perfecto. Bien, muy bien. Vamos a los casos. Vamos a los casos. Sofi, vos los habías hecho, ¿no? Sí, a medias igual. O sea, no esperes mucho. No importa, no importa. Con la relación abierta que tenemos nosotros, no te puedo esperar mucho, supuestamente, ¿no? Bien. ¿Vos lo tenés? ¡Qué poca fe! No, vos lo dijiste en clase eso, así que no sé, yo tomo tus palabras. Esto es un consejo que le doy. Cuando hablen con sus clientes, acuérdense de que las palabras que salen de su boca van a ser interpretadas como casi un mandamiento por ellos. Es como cuando uno tiene hijos chicos y le dice, mañana vamos al parque, y al otro día, si no lo llevan al parque, dice, vos me dijiste que me vas a llevar al parque. Bueno, nunca prometan algo que no van a cumplir con los hijos ni con los clientes. O sea que no le digan, la semana que viene llámenme que seguro hay novedades. Nunca digan eso porque la semana que viene llaman y, no, pero no hay nada, pero usted me dijo que había novedades. Bueno, bien. ¿Tenés como para compartir el Word, Sofi? El tema es que yo los hice en cuaderno, tipo, tengo el cuaderno. No importa, lo vamos a ir viendo. Pero, ¿lo tenés? O sea, no tengo para compartir, si alguien lo puede compartir, o sea, tengo para leerlo. Bien, ¿ves? La relación cada vez más abierta. ¿Quién tiene el Word como para compartir pantalla? Porque yo lo tengo, pero tengo un lío para buscarlo. Alguien me imagino que lo bajó, ¿no? Claro, yo los bajé en el celular, por eso, o sea, los fui Pero pasando del celular. seguramente alguien lo bajó, ¿no? Estoy esperando ansiosamente que alguien me Yo diga. lo tengo, profe. Bien, perfecto. Ariadna, ¿lo podés compartir? Tengo habilitado para compartir. A ver, ya te digo. Creo que sí, a ver, intenta. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, vos, Sofi, lee el enunciado. Es todo tuyo ahora, casi la clase, te diría. No. Bueno, dice, Darío Quiroga trabaja desde el 1 del 2015 en la empresa UniCCA. El día 4 del 10 del 2021 es despedido sin causa por su empleador, y este es el resumen de lo percibido por el trabajador durante los últimos 12 meses anteriores al despido. Y el salario promedio del convenio es de 25.000. De ahí, bueno, yo lo primero que hice fue lo de la antigüedad, que si entendí bien, en principio serían 6 años, 3 meses y 4 días, pero como tiene tiene 3 meses y un día más, o sea, tiene más de 3 meses y un día, ya serían 7. Bien. O sea que serían 7 años, 3 meses y 4 días. Perfecto. O sea, 8. Okay. Bueno, después de eso me fijé, bueno, el tema de si tiene devengados o no, que en este caso no tiene. Lo tiene todo mensualizado. Vamos a hacer esto. Ariadna, baja un poquito, en realidad subí esto, y abajo pone, no, en realidad al revés, subí, ahí está. Abajo, ahí, vos podés escribir ahí, ¿no? Profe, perdón, antes de que Sofi siga, porque acá me perdí. El cálculo de la antigüedad serían 6 años, 3 meses y un día. Entonces serían, y 4 días, perdón. Entonces serían 7 años, pero no entendí eso que dijo ella de que entonces, si serían 7 años, son 7 años, 3 meses y 4 días, entonces son 8. Ahí me perdí por completo. No dije que eran 8, No, lo dijo el profe. No, por eso, como lo dijo el profe, dije, pero no entendí entonces. Yo dije 8. Bueno, a ver, Ariadna. Son 7 años, pero 7 años redondos. O sea, si vos Claro. a los 6 años, 3 meses y 4 días le sumás un año, pasa a ser 7 años redondos sin meses y sin días. Claro, o sea, en realidad los números de B son redondos.
Lo que pasa es que para llegar a ese número redondo tengo que saber cuánto es. Acá, ahí abajo Ariadna pone fecha de ingreso, no pongas antigüedad, pone fecha de ingreso. Y ahí pone 2 puntos y pone la fecha de ingreso. Es el primero del 7 del 2015. Y de despido es el 4 de octubre de 2021. Bien. Bien, entonces ahí ponés 2 puntos, o igual, lo que sea, ahí. No, al lado del 21. Con el signo de igual. Perfecto. Entonces, ahí para seleccionarnos, del 2015 al 2021, ¿cuántos años hay? 6. 6. Perfecto, ahí pone 6 años. Coma. De julio a diciembre, ¿cuántos meses hay? 3. 3 meses. ¿Seguro 3? 7 a 8, 8 a 9, 9 a 10, 11. Porque era octubre. Es que, claro, es del 10, del mes 10. 4 del 10. mes 2. Ahora, pará. Entonces volvamos. Ahí está. Bien. Perdón. Ahora sí. 6 años, 3 meses. Ahora sí, 3 meses. 4 días. Y 3 días. 4. 4 días. 4 días. ¿Por qué, Sofi, 4? Porque se contaba el primer que se contaba. El primero y el despido también se cuentan. Excelente. Esto quiere decir que acá justo... Yo puse 3. Vale. A final. No. Nah. Poné 2 puntos ahí. 7. Perfecto. Porque son 6 años, 3 meses y 4 días, es decir que 3, hay fracción mayor a 3 meses, por lo tanto al 6 le agrego 1 más. Buenísimo. Continuemos. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí. Imagino que todos lo hicieron y a todos le digo igual, ¿no? Sí, me imagino, bueno, iluso, bueno. En fin. Acuérdense de esto, lo tienen que practicar. Si no lo practican, es como... No lo van a sacar, porque no saben en qué se equivocaron, no saben qué está flojo para hacer las preguntas en clase o para practicar. Bien, continuamos. Después me fijé si tenía devengado, que bueno, no tiene nada. O sea, ya el enunciado no nos lo dice. Bien. Tenía todo mensualizado, por ende, como que ya podríamos pasar a excluir lo que no entraría, que en principio las asignaciones familiares no se van a tener en cuenta. Perfecto. Después me fui fijando en lo que es la columna de comisiones, horas extra y presentismo, cuántos meses lo cobró para ver si entrarían como un... ¿se dice valor variable? No, ¿cómo es que se decía? Remuneración variable. Remuneración variable. O conceptos variables. Y comisiones y horas extra entrarían y presentismo no, porque el presentismo cobró 4 meses nada más. Bien, perfecto. Entonces ahí Ariadna tacha presentismo. La próxima lo hago en Word, pasa que me resultó más fácil el cuaderno, porque puedo borrar esto. No, pero está bien, esto es un equipo, ¿ven? Aparte Ariadna no está para nada presionada que todo el mundo está mirando, ¿no? Para nada, ¿no? Aparte, si llega a equivocar en una letra, viste que ya le dijeron, no, es octubre. Se llega a poner algo con un error de ortografía, la linchan acá, viste, porque todo. Bien, sigamos. Vamos bien. Y después acá es donde tengo el problema. Bien. Porque, o sea, empezando a normalizar los valores, digamos, porque, ponele, en comisiones tiene que, de los 12 meses en total, porque los cobró, o sea, en 12 meses, 7 meses cobró 15.000, después tiene un mes que cobró 20, que es el de mayo de 2021, después junio y julio 18, y agosto y septiembre 21. El tema es que, o sea, como habíamos dicho, si cobraba más de un mes, se supone que se toma como normal. Claro. 25. Claro, pero 25, o sea, lo cobró 2 veces, 18 también, y entre 20 y 15 hay diferencia, pero ¿hay tanta diferencia como para normalizar? En realidad, la respuesta a esa pregunta no es tan fácil
así, tan simple. Si vos tenés dudas, lo que haces es la cuenta. Y te cerciorás. Claro, ponele, yo la cuenta la hice, o sea, pero me quedó medio un chino, ¿por qué? Porque hice, bueno, o sea, me anoté lo de los 7 meses, 1 mes, 2 meses, y la cuenta que hice, que por eso me pareció muy raro, fue, bueno, multiplicar los 7 meses que cobró 15.000, le sumé los 20.000, o sea, como que sumé todo, básicamente. Sí, le tenés que sumé los sumar todo. 20.000. Sí. ¿Y cuánto te dio eso? Después le sumé los 2 meses que cobró 18.000 y los 2 meses que cobró 2.500. Eso me dio 148.000. Después de eso, lo dividí en 12. Sí. Ese monto lo multipliqué por 2 y ese monto, o sea, me dio 24.666,66. Fíjate, Sofi, que 2 meses cobró 25.000, no 2.500. No, él puso 25.000 igual, o sea, dije que Ah, 2.500, ok. pero, o sea, en el cálculo tengo 25.000, gracias igual. Pero igual no me da. Está mal la cuenta, pero Debería ser un poquito más el promedio. A ver, Y la cuenta me dio el promedio me dio 35.166. Exacto, lo mismo. Ah, bueno. 35.166. Bien. Sí, lo mismo ninguno de perfecto. Es muy probable, o sea, en realidad, o sea, si en vez de ser 2.25 hubiera uno y uno de los 25 sea 20, y yo para quedarme tranquilo digo, bueno, voy a hacer la suma y dividirlo por 12, y eso multiplicarlo por 2, bueno, y lo comparo, y veo, si no supera el 2 veces el promedio, no es anormal. Y si lo supera, es anormal y lo normalizo. Pero la única manera de saberlo es haciendo la cuenta. ¿Sí? Pues, o sea, igual ya sabemos que si hay 2 rubros, o sea, partamos de la base que solamente tengo que pararme a analizar un rubro cuando es muy alto, no si es muy bajo. Y acá podríamos decir que el único que podría ser normalizado es 25, pero ya dijimos que si hay 2 del mismo monto, ya deja de ser anormal, por lo tanto acá no haría falta ni siquiera hacer el análisis de la normalidad. Pero imaginemos, si lo tuviéramos que hacer, lo hacemos. Y en realidad el promedio te va a dar seguramente más que ese. Claro, por eso, o sea, si ponele que yo hago toda esta cuenta, me da eso, y el monto me da más de lo que cobra en la mayor parte de los meses, no lo normalizo, No lo hay, dejo así. no hay que normalizarlo. Ok. Porque no es anormal. Distinto. Profe, una pregunta. En este caso, lo que estabas diciendo recién, los 2 meses de 25.000 no serían anormal porque hay 2 meses. Lo mismo con 18, 15, lo mismo. Acá en este caso, si hubiera que normalizar un valor, ¿tiene que ser 20.000, que es el único, o el más alto? No, el monto a normalizar es el más alto. El monto a normalizar es el más alto, pero en este caso no sería ninguno porque están como repetidos los montos y son más o menos cercanos. Exactamente, en este caso no hay porque no es ninguno anormal. Okay. Y en el caso de que lo quisiéramos normalizar, porque sí, el promedio, que es 35.166, no es más del doble que 25.000, que es el más alto, así que no hay que normalizarlo y listo, la cuenta sigue. Exactamente, en realidad el doble es el del promedio, ese es el límite de la normalidad. Y ese compararlo con el más alto. Como el doble es el del promedio. O sea, eso no. Yo hago el promedio y lo multiplico por 2. Y ese es el límite de mi normalidad. Es decir, que tengo que analizar que ninguno de los montos supere ese promedio por 2. Si no lo supera, no es anormal. Si lo supera, es anormal y lo tengo que normalizar. Tan simple. O sea que en parte también este cálculo me sirve si tengo dudas, si tengo que normalizar o no. Es que en realidad te sirve para eso nada más. Claro, pero, o sea, ponele en este caso, nos sirvió para eso, pero no reemplazamos ninguno. O sea, como que claro. a eso voy, tipo, quizás si hubiese, tipo, si no sé, si alguno cobraba, qué sé yo, 36, ahí sí dije, bueno, eso lo tengo que normalizar. Exactamente, así es. ¿Es necesario normalizar cuando uno ve que se repiten los conceptos? O sea, que no hay En este ninguna... caso no, por ejemplo, porque hay 2 que son. Pero si, por ejemplo, hubiera uno solo 25, claro, y sí. para quedarte tranquilo, normalizarlo. Es sumar, dividir por 12 y multiplicar por 2. Profe, una Tiempo van a consulta. tener, pero bueno. Perdón, pregunta. Si en el caso hipotético que hubiera 2, por ejemplo, meses en donde se cobra 80, ¿no? ¿Superaría lo que sería el normal del margen al hacer la cuenta? ¿Eso se podría considerar como 2 meses anormales, más allá de que dijo No. que solamente... Ah, ¿no? Si son 2, no son anormales. Ah, claro, sí, porque sumamos la cuenta y capaz que podría ser... No hay que hacer cuenta ahí. Son 2 meses, por lo tanto dejó de ser anormal. Anormal es aislado, es exorbitante
un mes solo, así descolgado, por decir así. En el caso 2 se va a ver bien eso. Claro. Sí. Bien. En cambio, en las horas extras sí tenemos ahí algo medio Claro. loco, ¿no? Otra pregunta que me pasó con lo de las horas extra. O sea, yo ahí también, bueno, analicé los 6 meses. De los 6 hay 4 que cobró 3.000, uno que cobró 1.000 y uno que cobró 10.000. En la cuenta del normal tengo, o sea, para normalizar el monto tengo que sumar todos los meses. No importa Todo. que un mes haya cobrado 1.000. Todo, aún, o sea, todos los más bajos y aún el que parece anormal. Sumar todo. Bueno, para que igual por las dos voy a chequear la cuenta antes de decirla. 3.000. Bueno, pero ahí básicamente dice. 23.000. Claro, 23, bueno, esa la estaba hecha bien. Hice 23.000, después dividido 6, queda 3.833,33, si no me equivoco. Y eso por 2 da 7.666,66. Bien. ¿Y qué pasa? Ponele, con- acá en este caso sí, porque hay uno que es más alto, Claro, que sería el de 10.000. exactamente. Que en realidad es el único que nos hacía ruido. Y nos hacía ruido con razón. 7.000. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Eso, muy bien. Echarlo para ¿Cuál es el monto exacto? 7.000. 666,66. 666,66. Bueno, y una vez que tengo esto, ahí habría que sumar tipo mes por mes para sacar la base de cálculo, Exactamente. que A ver. serían 25 más 15.000 más 3.000. En el primero, si no me equivoco, es en octubre 20 es 63.000. Sí. Igual ahí te vamos a dar una mano porque si no vas. No porque no Sí, lo por tengas que eso hacer lo el parcial, sino van a estar. tengo la cálculo. El más alto es el de mayo. Y ahí sí la suma. Vos haces la Ok. suma, yo te digo cuál es el que es más alto. Dale. Mayo 55 más 20.000 más 7.666. 8.000, ahí está, justo lo pusieron en el coso. 82.000, perdón, 666,66. Perfecto. Una recomendación. Uno está tentado a creer que el más alto va a ser aquel del mes, que aún normalizado no deja de ser alto. De hecho, fíjense que aún normalizado sigue siendo el más alto de todos. Pero no siempre es así, ¿eh? O sea, ustedes acá sí hagan la cuenta mes a mes. Y hagan la cuenta varias veces, ¿sí? Para no confundirse, ¿no? Fíjense, hay algunos meses obviamente que van a ser parecidos, porque en realidad hay algunos que se repiten, pero bueno, hagan la cuenta mes a mes y ahí elijan cuál es el más alto. ¿Por qué? Porque es fundamental este concepto. La base de cálculo tiene que estar bien. Y esto, hay hasta un sticker que me hicieron. Si está mal el 2,45, la base de cálculo, van a final. No hay forma de zafar, porque van a estar mal el 80% de los rubros, porque hay muchos rubros, otros conceptos que se van a referir a la base de cálculo. Y si está mal la base de cálculo, está todo mal. ¿Se entiende? Entonces, tómense su tiempo, hagan la cuenta varias veces, van a tener tiempo, nadie los apura, pero esto tiene que estar bien, ¿no? Tienen que hacer bien la cuenta de la normalización, tienen que hacer bien la cuenta de la mejor remuneración mensual normal habitual de vengada, y obviamente también tienen que hacer bien la cuenta del tope. Bien, ¿qué es lo que sigue a continuación? ¿Cómo sigue? Y ahí pasaríamos a hacer lo del tope máximo, ¿Alguien, que sería hacer ¿alguien 3 veces. ¿Alguien quiere hacerte una pregunta, Sofi? Sí, No, ¿por qué? yo. A mí no. Agosto y septiembre del 21. No, el número final no es más alto. A mí me da 87.000. 55. A mí septiembre me da 82.800. Puede ser que estén sumando el presentismo también. Claro, sí, no, te da 80. 55 más 25. Sí, perdón, de 80. Perdón, sumé Taché, la no, asignación sí, familiar, me sí, equivoqué. la tachada. ¿Viste, Sofi, que está bien? Pero cuando me dejaste la responsabilidad y te tienen que hacer una pregunta, ya es un montón. Y no importa. Mirá, ¿sabés lo bueno de esto? Es que lo respondiste vos
y gracias a eso tus compañeros se dieron cuenta de esto, porque eso es un error que se puede cometer tranquilamente en el parcial, ¿sí? Capaz que si lo digo yo, no sé, pero vos lo dijiste y ellos se dieron cuenta enseguida, ah, bueno, no, le está sumando, perfecto. Esto es un error que si lo cometen, por apurados, por lo que sea, está mal la base del 245. Y si está mal el 245, ¿qué pasa? La final. Directo, la final directo. O sea que, miren qué importante que es. Entonces, perfecto. Bien, llegamos hasta acá. Vieron que no es tan complicado, al final de cuentas, es simplemente ser muy metódicos, ¿sí? Nosotros después le vamos... los números. Sí, pero en realidad si ustedes se organizan previo al examen, o sea, tipo una especie de grilla, o un manual de instrucciones, o un instructivo, o un tutorial, como quieran llamarlo ahora que dice, es decir, primero hay que hacer esto, no olvidarse de hacer esto, fijarse bien, comparar que esto, lo otro, sumar, dividir, que no puede fallar, porque esto es tan simple como esto. Acá no hay que razonar si la jurisprudencia es obligatoria o no, simplemente acá hay que hacer números. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con el derecho? Todo, porque en realidad si no saben hacer números, no van a poder reclamar, o sea, van a poder entender de que su cliente tiene razón, pero no sabe cuánto. Es como ir a un juez y decirle, a mi cliente fue un mal despedido, le corresponde una indemnización. Ah, bueno, perfecto, ¿de cuánto? Ah, no sé. Bueno, haceme la cuenta. Si vos no me reclamás lo que te corresponde, el juez no lo va a hacer de oficio, ¿sí? Porque acá la representación es fundamental. Si ustedes se olvidan de reclamar un rubro, el juez no va a decir, pobre abogado, pobre trabajador, se olvidó el abogado. No, ahí no va. ¿Bien? Bueno, por eso es tan importante esto. Una pregunta antes de pasar. Entonces, en este caso, como el sueldo de la base es mayor que 3 veces el sueldo promedio, se toma el sueldo promedio, que sería 75.000, y eso se multiplica por 7 y ese sería el monto. No llegamos todavía. Muy bien, Sofi. Estaba esperando que vos la retes. Perdón. Acá la ansiosa es Mariana nada más, que está muy callada, no sé dónde está. Estaba por decir eso. No sé dónde está Mariana. Acá estoy. Pero era Estoy eso. callada, perdón. No, Es que estoy intentando entender todavía, estoy como procesándolo. Bien, te están peleando el puesto de ansiedad, ¿no? Muy bien, Ay, Sofi, qué bueno. poniendo los puntos. Ahí, no llegamos todavía, perfecto. Es el paso siguiente. Bueno, seguiríamos entonces con ver lo del tope máximo, que como dijo Valen, es hacer del salario promedio, multiplicarlo por 3 y ver si eso es más que la base de cálculo. Y en este caso sí, porque el salario promedio eran 25.000, y eso si lo multiplicas por 3 te da 75.000. Entonces, eso es algo que no entiendo. Nuestra base de cálculo ahora sería 75.000. O sea, ¿se reemplaza? Es la base de cálculo topeada, pero se reemplaza. Claro, obviamente. pero eso, topear la base de cálculo quiere decir eso, básicamente. O sea, reducirla es poner el monto mínimo. Exactamente. Aplicar el tope máximo significa que la base de cálculo que nosotros tan alegremente sacamos hasta ahora, y tanto nos ilusionamos, a pesar de que nos han choreado varias cosas, ¿no? De la habitualidad, sigue siendo, se sigue viendo reducida por el tope máximo. Entonces ahí, no sé si pusiste, Ariadna, ¿cuántos son? 75.000 pesos. ¿Lo pusiste? 75.000, sí. Y la base, ¿querés ponerte por las dudas abajo la base de cálculo? Así queda todo. Que es 82.666,66. Y si querés, entre paréntesis, base de cálculo, ya que esto va a servir de modelo para los compañeros y compañeras, al lado, entre paréntesis de la base de cálculo, decís, pone, como supera el tope máximo, no se toma. O se topea. El tope máximo. Entonces, perdón, cuando nosotros hagamos el cálculo, por ejemplo, A por B igual C nos va a quedar solamente la base de cálculo estopeada. Sí, pero ustedes tienen que ir explicando paso Claro, a paso. Sí, obvio, pero lo que hicieron. cuando lo hagamos, ponele que lo pasemos a la fórmula, nos tendría que quedar así. Claro. A tanto por B tanto, igual, ponele en este caso 75.000 y ponemos, no sé, base de cálculo topeada. Exactamente. ¿Y por qué es importante que ustedes expliquen el procedimiento? Porque por X motivos se pueden equivocar en una cuenta y que de repente el resultado no sea, igual el base de cálculo ya estamos al horno, si se equivocan porque ya dijimos, pero quizás en otro rubro, capaz que se olvidaron y se dieron cuenta o lo que sea, y bueno, está bien el procedimiento, pero mal el resultado, esto significa que no está mal todo, simplemente la mitad.
Ahora, si ustedes ponen solo números y hay algo mal, está mal directamente, porque yo no sé cómo llegaron a ese número. ¿Sí? O sea, si ustedes fueran a una audiencia del SECLO, por ejemplo, y llevaran una lista con números, y de repente yo, abogado de la otra parte, diría, pero ¿cómo usted llegó a este número? Y si vos no me sabes explicar, yo me enojo. Ah, ¿usted no sabe hacer las cuentas? Vos decís, no, en realidad uno tiene que saber cómo se llega a cada uno de los números, porque todos los rubros se calculan diferente, por lo tanto, es importante saberlo. Entonces, como supera el tope máximo, no se toma, ahí pone, no se toma, o se topea. Perfecto. Bien, ahora pone abajo 75.000 por la antigüedad. Por 7. Bien, ¿y eso cuánto da? 525.000. Bien, pone eso, Ariadna. Ahí estoy, Facundo. Una pregunta tiene Facundo, Sofi. Mientras que escribe Ariadna, contéstale. Era una pregunta respecto al tope máximo. En el parcial, bueno, y en la vía, ¿no? También. Ya no es para mí. No, claro, exactamente. Me deslío de la responsabilidad. Para elegir qué tope máximo, porque está el fallo Bisotti, que también nos propone otro tope máximo, que es que solo se puede reducir un 33% ese mejor salario, bla, 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 que se obtuvo. Por ejemplo, en estos dos casos yo vi que aplicar Bisotti da un tope máximo muchísimo menor que el tope máximo, que es multiplicar los 3 salarios promedios de convenio. Entonces, en el parcial podemos elegir si aplicar uno u otro siempre y cuando sea el más favorable para el trabajador. Bien, la respuesta es no. Primero que el fallo Bisotti es como ir a jugar a la quiniela un número. ¿Cuántas posibilidades tenés de que salga? Muy pocas. Bueno, las posibilidades de que se aplique Bisotti a tu cliente son muy pocas. Tiene que ser un salario muy, muy alto. O sea, estamos hablando de un trabajador que hoy cobra más de 500.000 pesos. ¿Por qué? Porque siendo empleado jerárquico no se le aplica el salario de convenio. Y esto significa que aplicado el tope, significa que la reducción que significa, esto lo explico porque en el parcial no aplicamos Bisotti, aplicamos lo que le dice la ley. Pero la reducción tiene que ser de un 66%. Esto estamos hablando de un montón. Y en el fallo Bisotti de 10.000 pesos, hace muchos años, ¿no? De 10.000 pesos que tenía que cobrar, iba a cobrar 1.200. Era un montón. Y en realidad no es que la Corte dice que va a cobrar 10.000 pesos, sino 303.000 y algo. Por lo tanto, en realidad hay que hacer un porcentaje. Pero vos no tenés que elegir acá. Vos aplicás el tope que nosotros decimos. ¿Sí? Después en la vida profesional te vas a dar cuenta o vas a analizar, una vez que ya sos experto, si seguís la rama laboral, si podés aplicar Bisotti. Pero estamos hablando de un caso en 1.000.000 casi. ¿Sí? El señor Bisotti es el padre de la ex ministra de Salud, no sé si saben. También era médico y bueno, hizo juicio y por eso fue un leading case. Yo lo conocí personalmente. Una vez fui a la casa del country que tiene una amiga y sabiendo que yo soy profesor de Derecho Laboral, me dice, te voy a presentar a alguien. Entonces me lo presenta y yo digo, ¿y este quién es? Yo pensaba, digo, me va a presentar un jugador de fútbol, de tenis. Y yo lo miro a un tipo grande, digo, ¿quién es este? Yo no lo reconocía, digo, ¿será un actor que no lo conozco? Y no, me dice, él es Bisotti. Digo, ¿Bisotti, el de Bisotti? Sí, sí. Bueno, así fue. Bueno, importa. Bien, sigamos con la vida estudiantil y no la vida profesional. Bueno, Luciano tiene una pregunta también. a ver. No se escucha nada, Luciano. Tenés el micrófono apagado. No se escucha. No se te escucha. ¿Sabés lenguaje de señas? Luciano, ¿vos, Sofi, sabés entenderlo? No, yo no. No, le puedo leer los labios, pero no. De última, si no, escribí la Escriba en el pregunta chat. en el chat y la leemos nosotros.
Claro, que escriban en el chat y la Por el leemos. grupo, si es muy larga, que mande un audio por el grupo. Muy bien, ya tomaron el control de la clase, hasta Luciano, a Facundo también se puso a hablar, medio que le gustó esta, ¿eh? Vieron que, me acuerdo que había una película de un experimento donde ponían a gente con poder como experimento sometiendo a otra, y al poco tiempo la gente que tenía poder le empezó a gustar y me dijeron, mira que es mentira, ¿no? Pero bueno, hay que darle poder a la gente siempre y cuando lo sepan usar, ¿no? Bien, no sé en qué estamos, Sofi, vos que estás controlando la clase. No, ya tenemos el monto de indemnización. Bien. ¿Y qué faltaría? ¿El último paso cuál sería? El tope mínimo. Muy bien, Matías ahí. ¿Y cómo? A ver, vos, Matías. No me anda el micrófono, profe. ¿Y bien que estás hablando? ¿Cómo no? No, lo digo a propósito para que siga Sofi. No, igual, o sea, no lo dije, lo di por hecho igual, estuvo mal, pero el tope mínimo, que es igual a la base de cálculo, que es 82.666, o sea, el monto de indemnización no puede ser inferior a un salario calculado como se calcula con la base, o sea, no puede ser inferior a 82.666 y acá es mucho mayor. Bien, perfecto. Entonces ahí pone Ariadna 82.666,66. Pero una pregunta, si lo que dice es que no puede ser menor a la base de cálculo, o sea, la indemnización del 245, sí. Pero el segundo párrafo dice que la base no puede exceder de 3 veces el importe, o sea, quiero decir, la base según el segundo párrafo del 245 tendría que ser 75.000. Entonces, el tope mínimo no sería 75.000 y no 82. No, bueno. En realidad la base no puede superar el tope máximo, pero la indemnización final no puede ser inferior a la base. O sea, que esa base no está topeada por el segundo párrafo. Exactamente. Okay. Porque si no, matemáticamente sería ilógico. No existiría tope mínimo. Porque en realidad, ¿se entiende? O sea, ¿qué te asegura? Lo que ya te robé es así. Bien, entonces pone Ariadna entre paréntesis, en este caso no se aplica porque es menor a la base. Perfecto. Guardar y reenviarlo al grupo a todos los compañeros, así lo tienen. Aquel que no lo hizo esto, haga el intento de hacerlo sin mirar resultados, a ver si le da igual. ¿Sí? Es importante, fundamentalísimo, que practiquen. Si no practican, les va a ir mal. Porque en realidad es como querer correr una carrera sin entrenar. Uno le puede agarrar un calambre, desgarrar, no saber si aguanta o no. O sea, es imposible. Esto es una práctica. A medida que van haciendo los ejercicios, se van a dar cuenta de que si lo hacen metódicamente, con un tutorial, con un instructivo, lo van a hacer. Nosotros le vamos a mandar algunos resúmenes que tenemos hechos nosotros, algunos que hice yo después de tanto tiempo, que son esqueletos, y hay como una especie de machete que hicieron exalumnos de esta materia o de otras que yo tuve, que son tipo, o sea, metódicamente que hay que hacer primero, después otro, no olvidarse de hacer esto. Pero si se lo arman ustedes, también sirve. O sea, en base a la explicación, mirando el video, dice, bueno, ¿qué hizo primero? Tal cosa. Bueno, punto 1, hay que hacer esto. Segundo 2, o sea, es tan simple como esto. O sea, no es complicado. Es simplemente agarrar una calculadora y después sumar. ¿Sí? Pues no hace falta hacerlo en lápiz. Bien, a ver. Mariana, vos estuviste muy callada. Así que prende tus micrófonos. Ariadna, ¿vos tenés el 2 también? Ya que tenemos Ay, no, qué presión, porque realmente no lo hice, o sea, lo estoy intentando hacer mientras estoy en la clase, porque el otro sí lo había hecho. No importa, lo vamos a hacer ahora un poco con la ayuda de Fiona, porque yo ahora menos cuarto me tengo que ir a la clase de armónica. Bueno. Yo estoy estudiando armónica. Si algún día me ven tocando blues ahí, soy yo.
Pero igual, así como... Igual, Sofi, por las dudas, estate atenta, por las dudas que Mariana necesite alguna ayuda. Pero no importa, es importante que la presión sea ahora, en clase y con ayuda de alguien. Es como si yo te dijera, bueno, aprendí a patinar o andar en bici, pero yo te miro, y con rueditas, lo que sea. Porque en realidad nunca vas a saber si lo sabes hacer si no lo intentas hacer. Es así. Bien. Ariadna, ¿vos lo tenés el caso 2 también para compartir? ¿O vos, Mariana, lo tenés? No. Ah, no, mejor no. Vos no lo compartas porque si escribir... No, y yo lo todo. tengo impreso, profe. Bien. Pero a ver si Ariadna tiene el caso 2 para... Una consulta. Cuando nos toca hacer, quizás me estoy adelantando, pero cuando nos toca hacer el parcial, ¿se va a hacer en Word o se puede hacer tipo en hoja y se manda foto? No, en Word. Van a tener tiempo. Van a tener tiempo y nosotros le vamos a mandar el caso en Word y aparte le vamos a mandar modelos de casos resueltos, porque estos son fáciles, porque son los 2.45. Pero después le vamos a mandar casos. Y aparte, en realidad es como parecido al que está haciendo Ariadna, con la diferencia de que hay que agregar un par de cosas más. Lo que está diciendo en clase hay que agregarlo. No hace falta transcribir el 2.45, ni tampoco decir cuál es el ratio de la normalidad, pero sí decir, bueno, sumé tanto, resté tanto. Bien. Bueno, en los 10 minutos que me quedan. A ver, Mariana, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Calcular la antigüedad. Bien, perfecto. Entonces, bajamos a Ariadna. En este caso, espero que escriba antigüedad. Vale, fecha de ingreso, ¿cuál es? Fecha de despido, ¿cuál es? La fecha de ingreso es el 1 del 11 del 2019. Y la fecha de despido es el 4 del 11 del 2021. Ahí está. Bueno, en este caso la antigüedad serían 2 años y 4 días. No está el caso de los 3 meses, así que no se va a redondear a 3 años. Quedan Bien. 2 años. Igual hay que poner 2 años, 0 meses, 4 días. Sí. O sea, no se confíen en tipo no, porque por X motivo capaz que escribieron rápidamente y lo que sea. Pero bueno, acá, de vuelta. ¿En el parcial hay que ponerlo? Sí. ¿En un caso así? Sí. Ok. O sea, en el parcial tienen que poner la misma explicación que yo le estoy dando a ustedes ahora. O sea que yo estoy convencido de que ustedes entienden eso. Ahí entre dos puntos, o igual, 2. 2 días. 2 años, perdón. 2 años. 2 días en la vida. Nunca viene nada mal, se dice canción, pero bueno, no es este caso. Bueno, perfecto. Después, si puede subir, yo descarté las asignaciones familiares porque no son remunerativas. Espera, te falta ver lo de vengar. O sea, algo y demás. Sí, en este caso hay lo de devengar, que dice que cuando va a consultar a un abogado se entera que nunca le pagaron el concepto de antigüedad que estipula en el convenio colectivo de trabajo por un monto de 4.500 pesos. Por Pero año. las asignaciones familiares siempre se van a cancelar porque no son remunerativas, así que, siempre lo hago al principio, pero... Bien, ahí Donna dijo algo, es cierto, porque ahí no lo dice en los casos básicos. Pero yo lo entendí que era por año, sí. No, es mensual, o sea, está bien. No está del todo claro, pero en realidad es un monto de mensual. Claro. Yo iba a preguntar eso porque como no decía nada, sí, no lo dice, pero vamos a entender que es mensual. En el parcial sí va a estar mensual, cada mes. Perfecto. O sea que a cada básico hay que agregarle 4.500 pesos. En realidad lo que hay que hacer es, en esta columna, en la primera columna de la derecha, arriba poner antigüedad. Claro, eso hice yo. Yo agregué al lado en el espacio, puse antigüedad. No puse nada más, pero entendí como que había que agregar otro. Perfecto. Otro ítem. ¿Entendiste bien? ¿Viste que vas bien, Mariana? Dice que no. Bien, ahí ponía Ariadna antigüedad. Bueno, la antigüedad. No, no, te estaba volviendo loca. No. Subí. La antigüedad va en los cuadraditos. Viste que está como ahí. Viste que ese presentismo al lado, vos podés poner otro nombre en el cuadradito y pones antigüedad. Al lado de presentismo. Al lado del presentismo, claro. Igual, estás perdiendo la paciencia, Mariana. Pará, pobre Ariadna.
Ay, perdón. Tan No, es difícil que escucho cortado también porque tengo mal el internet, así No, que por igual, eso. ahí abajo Que de una medida antigüedad, tan piscis que duele. abajo de antigüedad, ahí, viste, al lado del 0, ponele 4.500 y después copialo en los otros meses. Bien, perfecto. Bueno, mientras vos continúa, Mariana. Bueno, después ahí sí, ya me puse a ver lo que serían las variables. Comencé con las horas extra. Ay, es que me da pena ya decirle que tenga que cancelar algo mientras está escribiendo. Las horas extra yo las cancelé por el hecho de que son menos de 6. Son 1, 2, 3, 4. Entonces no contarían, no serían habituales. Perfecto. Igual me suena al grupo de WhatsApp, cancelado. Es, en realidad está che. O no las tengo en Bueno, cuenta. lo Cancelado, ¿no? tacho. Me dice cancelado el grupo de WhatsApp. ¿Qué es cancelado? Mi reina o mi rey. No dicen así ustedes En ahora. cualquier momento me cancelan a mí mandando los videos del paraguayo. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, después el presentismo lo mismo. Lo tacharía porque está 4 veces también. No cuenta con lo habitual. Bien, perfecto. Bueno, y ahí es donde me quedé, pero a ver, según lo que veníamos haciendo ahora, tendríamos que ir a las comisiones y calcular la normalidad de las comisiones. Perfecto. Hay que sumar todo, Bueno. dividir por 12 y multiplicar por 2. Me bancan que lo hago en una calculadora. Bien, o capaz que alguien lo hizo, seguramente alguien lo hizo. Si alguien lo hizo, estaría muy bueno, pero tengo. si no, si me aguardan, yo ahí lo hago. ¿Le Pero si puedo hacer quieren una decir- consulta que me surgió una duda ahora? Otra consulta, perfecto, vamos todavía, cajón de cerveza. No, bueno, las dos cosas dije, consulta y duda. Porque acá dice que son 4.500 pesos por mes. Sí, Pero si él entró en noviembre del 2019, ¿qué pasa con enero del 2020 y todo Bien, el año del 2020 que acá no está? perfecto. Eso lo vamos a ver en otro rubro que se llaman diferencias salariales, porque acá solamente estamos calculando la base de cálculo, que son los últimos 12 meses. Ah, ok, ok. Estoy haciendo la cuenta, pero no sé si en el chat lo pusieron. A ver. No, pero en el chat te pusieron el final. No te Claro, fueron- o sea, lo que habría que hacer primero es calcular. Que sean 2.000 por 9 más 3, o sea, sumas todo. Y te da el... A ver, ahí me fijo bien. Claro, me pusieron el final. Necesitaba la sumatoria. Ahí les digo. A 2.000 mí por me da 9. 5.783,33. 3.500 más 10.000. Claro, al Sí. principio no te da. Claro, no es 34.700 o estoy equivocada. Sí, es 24. Ah, Sí, ok, listo. Entonces, a los 34.700 que te quedan, lo tenés que dividir por los 12 meses, ¿no? Sí. Ok, y ahí eso te va a dar un total de 2.891,66, que cuando es periódico lo dejamos en 66, ¿sí, no? Buena pregunta, solamente 2 decimales dejemos, para ponernos de acuerdo. Buenísimo. Bueno, entonces quedaría, avísenme si estoy haciendo buena cuenta mal, 2.891,66. Y a eso lo multiplicamos por 2, ¿no? Sí. Y quedarían 5.783,33. Sí. Bueno, genial. Hasta ahí. Ah, bueno. Y ahora, estoy pensando, ¿qué sería lo que seguiría? Lo de la base del cálculo, ¿no? Bien, ahora hay que sumar todos los meses y ver cuál es el más alto. Buenísimo. Pero igual En lo este tienes caso, que reemplazar. Sí, ahí, ¿Cómo es que se dice? Normalizar. normalizar. Ahí. claro, pero mi duda es, ¿lo normalizo antes o después del tema de la antigüedad? ¿Qué antigüedad? Porque eso de la antigüedad que quedan 4.500, la sumatoria, para No, ahora no, encontrar vos normalizás el rubro variable individualmente. Ok, Una vez que está normalizado, ahí sí llegas a determinar cuál es la mejor. Sumás todos los meses en forma ay, perdón, mi individual. perra está ladrando. Bien, en forma individual,
Y Sí. si alguno hizo la cuenta, no te va a decir cuál es el mes más alto, que es muy probable que sea junio, pero bueno. Perdón, una pregunta. Después de sumar todos y dividirlo por 12, ¿qué se hace? Que me perdí ahí. Se multiplica por 2. Está hablando de la normalidad. Ah, está bien. Gracias. Vos no viste el video, me parece, Tomás. No, aparte vos, Me perdí. No lo vi entero, por eso. muy mal. Y encima llegaste tarde, me parece, hoy. No estabas al principio. No, sí estaba al principio, se me fue el Zoom y volví a entrar. Pero mirá el video porque si no es como estar hablando de una película y no haberla vista. Ahí Bien. están, creo que debatiendo. A mí me cuál da es. como mejor mes octubre. Sí, A mí también. o sea, haciendo la sumatoria con antigüedad, sí, es octubre la que da más. Bien, entonces, Porque junio no va. Junio da 50,283,33 y octubre da 51,500. bien, entonces es el más alto. Bien, acá no hay que confiarse, porque acá el más alto no es el de la normalización. Claro, no. ¿Es ese, Fiona? ¿Vos tenés los resultados ahí? Bien, Sí, buenísimo. Excelente. Entonces Es seguimos. Tengo 2 minutos más antes de irme. Bueno, en este caso tenemos la base de cálculo que sería octubre y sería, perdón, sí, que lo escribo. Base de cálculo y serían 51.500. Perfecto. Y ahora hay que calcular lo que sería el tope máximo. Bien. Buenísimo. Y el tope máximo lo hacemos, a ver si no tiene, me parece, si tiene salario de convenio. Sí tiene, 12.500. 37,500 sería el tope máximo. Salario promedio de convenio es 12.500, ahí está. Regredido. Entonces ahí se va a hacer 12.500 primero por 3, como para ver si es mayor o menor. Y va a dar un total de, ¿alguno hizo la cuenta de cuánto sería 12.500 por 3? 37,500. Lo pusieron por Gracias. el chat también. Sí, no me aparecen los mensajes del chat. Veo que aparecen, pero... Bueno, entonces da un 37.500. Es entonces menor a 51.500. Entonces el tope seguiría... quedaría en 37.500. Entonces, a los 37.500 que quedan, hacemos que va a ser A por B, que es la antigüedad. La antigüedad van a ser 2 años. Y quedaría 37.500 por 2. También lo pusieron en el grupo. 75.000. 75.000. Perfecto. Y esa sería la indemnización. Bien. Y Que ahí sería queda, C. y queda lo último, El tope mínimo. Lo del tope mínimo. que establece el tope mínimo. El tope mínimo, le soy 100% sincera, no lo entendí. No, es básicamente. No puede ser menor al. O sea, lo que yo entendí, en base a los videos que vi, es que si da, no me acuerdo si era mayor o menor a C, era algo, pero es lo único que entendí. Como que no lo había que hacer el cálculo de A por B por C y ver cuánto daba, y si era mayor o menor, era el tope mínimo. Algo así había entendido. Claro, el tope mínimo es la base de cálculo, básicamente. Sí, Entonces, eso significa que la C sea mayor que la base de cálculo, sea 51.500. Igual el tope O mínimo sea, no se hace el tope el total. mínimo no puede ser menor a la base de cálculo que estamos tomando. Creo que es esa. Claro, En este caso pero se hace sería sobre la totalidad. 51.500. Profe, una pregunta. ¿El tope mínimo sobre la base de cálculo es sobre la base de cálculo con tope o sin tope? Sin tope. ¿Viste lo que le dije a Facundo? Era que sería ilógico aplicar sobre la base de cálculo con tope. Claro, pero recién cuando estaban preguntando me agarró la duda. Ok, es con tope. Bien. Es sin tope. No, sin tope. O sea, Pero a mí hay algo que no me cierra. El tope mínimo entonces es igual a la base de cálculo. Sí, pero sin tope. Es que en realidad Ok. la base de cálculo es el tope mínimo. No entendía Sí, eso. pero yo lo dije, o sea que la base de cálculo nos va a servir de base de cálculo y de tope mínimo. Eso dije, ¿se acuerdan? Listo, genial. Eso grábenselo. Esto quiere decir que, ¿qué dice la ley? Que el resultado final, o sea, C, no puede ser nunca inferior a la base de cálculo. La base Exacto. de cálculo es antes de compararlo con el tope.
O sea que en Sí. realidad me aseguro como mínimo cuando saqué la base de cálculo Es el cobrar piso eso. mínimo. Exactamente, por eso se llama tope mínimo. ¿Bien? Genial. Sí, algo había entendido en el video, pero como no podía preguntarle porque era un video, era un poco No. complicado. Y tampoco pusiste like igual, así que no. Sí, le puse like. ¿Pero pusiste seguro algún comentario abajo o no? Tipo, en la No, comentario no se puede ponerlo, están ¿No se puede? inhabilitados. Ah, bueno. Muy buena clase había puesto, profe. Bueno, yo los tengo que dejar, pero Fiona se queda. Y como hay un sticker. Bueno, esto, Ariadna, también guardalo y lo mandás. Repito, practíquenlo. Aquel que no lo hizo, hágalo. O sea, no los voy a retar ahora porque, bueno, por X motivo. Pero mañana vamos a seguir con otros rubros. Son más o menos entre 13 y 15, todos rubros. Este es el 1 nada más. Es el más difícil igual, pero este es el 1. Profe, Después van a perdón ver que lo- otros rubros. O sea que si no practican, ya digo, es como no entrenar ante una carrera. Se pueden desgarrar, se pueden... Sí, Perdón, yo sí intenté hacerlo, pero hice un desastre, cualquier cosa. Lo que a mí me jugó en contra fue el tiempo que tuve para hacerlo. Si es que manda casos para mañana, si los puede mandar con un poquitito de tiempo, quizás me puede salir sí, mejor. pero por eso De no, lo que- o sea, no los voy a retar porque no lo hicieron, porque tiene que ver con esto. Igual es esto, pero mañana vamos a mandar casos para que lo hagan el fin de semana. Pero, por ejemplo, el que el lunes no hizo los casos, no tiene excusa. O sea, no hay excusa para no hacerlo. Igual, en realidad, no es para nosotros que le pedimos, hagan los casos porque no hicieron nosotros. O sea, alguna vez he escuchado a un profesor, que también creo que lo tuvo Fiona, diciéndole, yo esta materia ya la probé. O sea que en realidad esto es para ustedes. La que la tienen que probar son ustedes. Yo le doy los casos, le doy todo. Si quieren estudiar o no, bueno, es su tema. Pero bueno, nosotros le damos caso, practiquen, y tienen dudas, porque capaz que van a tener dudas, y aparte lo bueno del chat es que capaz que alguna duda de uno obtiene una respuesta de un compañero, como pasa, ¿no? Ah, no, fíjate que estás calculando mal y no hace falta que nosotros contestemos, siempre y cuando contesten bien, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, yo los tengo que dejar. Fiona, te quedas a cargo, ¿no? Esta clase igual la vamos a quedar grabada, así que no se hagan drama. No, yo me voy con vos, ¿Sí? Yo tengo una duda, pero no es sobre, o sea, es si mañana la clase se sabe si va a ser virtual o con videos. No, es virtual. No, es virtual. Se van a conectar y mañana va a estar a cargo de Fiona pura y exclusivamente. O sea que es En primanda. realidad vamos a Igual, mandar los encuentros. exactamente. Vamos a mandar videos cortitos de cada uno de los rubros, pero mañana la clase la vamos a tener. Porque estos casos 1 y 2 vamos a hacer los rubros que vamos a ver. ¿Sí? Pero bueno, si lo podemos mandar hoy, los videos son cortitos, muy cortitos, mucho más cortos que el 245, que era de 30 minutos. Creo que 15 minutos con toda la furia en total son los videos. Más o menos. El nuestro de preaviso de integración y salarios endeudados dura 10 minutos. El de Maca no sé cuánto dura. Y el de, creo que Clary dura 10 minutos. Sí, o Creo. sea, No lo- 20 minutos como mucho de acá a mañana tienen para verlo. O sea, para por lo menos entender el concepto y después practicarlo. Perdón, profe, antes que se vaya, la consulta que yo le había hecho, ¿lo vemos mañana? El tema de las horas extras de ese año que faltó pagar. Lo vamos a ver mañana cuando vemos rubros, diferencias salariales. Ok, gracias. Bien. Entonces nos vemos 4:15 mañana. Sí, 4:10, 4:15, más o menos, como siempre. Listo, gracias, Bien. profe. ¿Tienen alguna Gracias. duda? Se queda Fiona, yo me tengo que ir ya. Yo me desconecto, así que nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Chao.